Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían unos a los otros: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hoy es el día de alegría, es el día en que el Señor hizo su obra. Por eso en las aclamaciones hemos usado también las palmas de las manos como un signo extra de júbilo, de bendición. Durante más de 40 días, casi 40 días la Cuaresma, el templo quedó sin flores o con el mínimo de flores. Fíjense ahora cómo lo hemos adornado, con signos que hablan de que ahora estamos de fiesta. Porque como les decía ayer a los que asistieron a la vigilia de Pascua, conforme al pregón pascual, hermanos, ¿de qué nos serviría haber nacido si Jesús no hubiera resucitado? ¿De qué nos serviría haber nacido si al final todo se acaba con la muerte? Incluso se lo repito, yo sería el primero en maldecir a Dios si al final vivimos para morir y se acabó el corrido y eso fue todo. Dios, ¿para qué nos envió a este mundo? Tantos años de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de querer formar una familia, de hacer proyectos, planes, de buscar el amor, buscar la felicidad, para que al final la muerte destruya todo. ¿Se les hace justo eso? A mí no se me hace justo. Y si ustedes están conformes, ¿para qué vienen a la iglesia? ¿Para qué oran si al final nos vamos a morir todos? Yo sería el primero en maldecir a Dios si la resurrección no fuera una realidad. Y yo sé que es una realidad, porque Jesús de verdad resucitó. ¿Ustedes creen que Dios los creó para morir?
que Dios nos dio la vida solo para que se apagara? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios te creó para la muerte? Nomás 5 dijeron que no. ¿Y los demás? ¿Sí creen que al final nuestra vida termina ahí en la oscuridad del sepulcro? No. Menos mal, ya dijeron algunos cuantos que no. Pero hay otros que todavía no los convenzo. Y si no se convencen, no me toca a mí. Miren a Jesús resucitado. Miren el testimonio de quienes lo vieron vivo entre nosotros. Y este evangelio, hermanos, el evangelista Lucas nos ofrece este pasaje. Una vez cada 3 años en la Santa Misa se proclama en la tarde del Domingo de Resurrección este evangelio según San Lucas. Hermanos, después de ver quién es San Lucas, esto es mucho más creíble. Lucas fue el evangelista más científico, quizás el que buscó más precisión histórica en sus testimonios. Y aquí recoge los 3 argumentos de por qué Jesús de verdad resucitó. El primero de todos es el argumento histórico, el testimonio libre de toda sospecha de personas que vieron cómo había quedado el sepulcro, donde no estaba el cuerpo de Jesús. Y si pensamos que a Jesús se lo robaron, que se robaron el cadáver, fíjense nada más que curioso. Cuando una persona quiere entrar a una casa y robar algo, rompe el cristal de la ventana para meter la mano y forzar la chapa, ¿no? ¿Sí? O quita toda la ventana. ¿Qué hace? ¿Qué te imaginas que haría alguien que quiere robar? Nada más rompe lo necesario para entrar, o quita toda la puerta. Nada más forza el candado, quita la chapa, o no sé, la destruye, la dinamita, yo qué sé. Pero quitar toda la puerta, es ilógico. Y luego, ahí estaban las sábanas, ahí estaba el sudario, estaban todos los lienzos, y el cuerpo no estaba. En la mañana se proclamó el testimonio de San Juan, que vio y creyó. Cuando alguien se va a una tienda a robar el iPhone 7, imagínate, a ver, si quiere robar el iPhone 7 ahí en la tienda de la Apple, agarra una caja, la abre toda y se lleva el celular. Espérate, se me olvidó el cargador. El celular y el cargador, y deja la caja ahí. ¿No? Sí, ¿verdad? Qué ratero tan malo, ¿no? En cuanto menos se den cuenta, agarra la caja y todo y se va corriendo. Qué curioso que los que se robaron el cuerpo de Jesús lo desenvolvieron todo con tanto cuidado que hasta dobladita dejaron el sudario ahí por un lado. Qué curioso, ¿no? Siendo que era el crimen más penado en la época de los romanos profanar una tumba. Se creía que caían maldiciones sobre una ciudad entera cuando se profanaba una tumba. Los romanos eran súper supersticiosos, valga la redundancia, ¿no? Demasiado supersticiosos. El testimonio histórico. Y a pesar del testimonio histórico, esos 2 discípulos que iban camino hacia su rancho desilusionados porque Jesús fue crucificado, ¿creyeron en el testimonio histórico? ¿Sí o no? ¿Creyeron? No creyeron, como muchos de ustedes tampoco creyeron. Perdón que lo diga. Me atrevo y lo digo. Hay todavía católicos que piensan que la resurrección es el final feliz de un cuento muy bonito que nos han contado. Ay, no te preocupes, mijo, se murió Jesús, pero resucitó. Bueno. Si fueran mentiras, yo me largo de aquí inmediatamente. Pero yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad porque aunque nos parezca una cosa muy extraña e ilógica, de que por qué tuvo que morir para resucitar, que no pudo así nada más Jesús, como los superhéroes, manifestar sus poderes y derrotar a sus enemigos, porque tuvo que morir en la cruz. Y por eso Jesús les explica por las Escrituras a esos 2 discípulos esa manera peculiar que tiene Dios de hacer las cosas. Y les explicó todos los pasajes de la Escritura, empezando por la ley, los profetas y los salmos, hasta que les dio a entender que todo es muy coherente. Esa forma de actuar de Dios, de hacer las cosas, de morir para resucitar, ya nos venía preparando a los seres humanos. Y a pesar de que Jesús les explicó las Escrituras, ¿le creyeron? ¿Creyeron en la resurrección? ¿Sí o no? No creyeron en la resurrección de todas maneras. Claro, a nosotros que no conocemos tanto de la Biblia, a lo mejor tampoco nos lograrían convencer con puras citas bíblicas. También, hermanos, el riesgo que tiene esto para nosotros que somos amantes de la sospecha en nuestra época moderna es pensar, no, pues sí, ¿cómo no iba a cuadrar la Biblia?
A lo mejor le escribieron todo así a propósito para que todo checara muy bien. Pero hermanos, de todas maneras, sabemos que la Sagrada Escritura es un libro que recoge la tradición, la sabiduría del pueblo de Israel durante siglos. Y Dios fue guiando a su pueblo durante siglos hacia un camino que es el camino de la Pascua, para pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. No es una historia escrita que una sola persona se pasó varias noches de desvelo y la escribió toda de corrido. Es la experiencia de un Dios que a lo largo de siglos fue guiando a su pueblo. Pero al final de todo, eso no les hizo a ellos creer en Jesús resucitado. El último argumento que recoge Lucas es el argumento existencial. Así lo decimos con palabras técnicas. Argumento existencial, que es algo muy sencillo, que ustedes ya se lo saben. Cuando una persona te dice la verdad, y que tú sabes que te dice la verdad, te lo tiene que explicar. Tú le crees, sabes que te está diciendo la verdad. Cuando tú escuchas una buena canción en la radio, alguien te tiene que explicar que es muy buena canción. Tú sabes que es una buena canción por la tonada, por el ritmo, por la melodía. Y dices, es una buena canción. Si llegas a una casa y te reciben con una muy buena comida, ¿no? Alguien que te tiene que explicar a qué sabe una buena comida. O simplemente la pruebas y ya sabes, ¿no? ¿Sí? Pues lo mismo sucedió con ellos. Cuando Jesús está ahí y parte con ellos el pan, ellos se dan cuenta que la única persona que les pudo haber hablado de esa manera, tocar su corazón de esa forma, fue Jesús. Y así, aunque lleguen otros que se inventen, según una historia mejor que la del Evangelio, hermanos, solamente el Cristo vivo es el único que puede cambiar tu vida. Y ustedes, papás, mamás, padrinos, que son de bautismo, de confirmación, de primera comunión, les toca enseñar a sus hijos y ahijados a reconocer a ese Jesús vivo, que puede tocar nuestro corazón, que puede cambiar nuestra vida. Porque de lo contrario llega alguien con otro cuento. ¿Sabes que Jesús era extraterrestre? Y dicen, ¿a poco? ¿Es cierto? ¿De veras no me había puesto a pensar que era extraterrestre? Y se la creen. ¿Sabes que Jesús era un terrorista, era un talibán, se casó con María Magdalena, era mujeriego, borracho? Sí, fíjate. Y se la creen. ¿Por qué se la creen? Porque no han estado en contacto con ese Jesús vivo. Y cuando tú conoces realmente a Jesús vivo, ya sabes quién es Él. Y lo distingues entre eso y una copia, entre eso y algo falso. ¿Sabes qué es Jesús? Esos discípulos de Emaús reconocieron a Jesús porque ya lo habían conocido antes, lo reconocieron porque ya lo conocieron antes. Cuando tú, después de mucho tiempo de no ver a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelito, lo miras, lo reconoces, sabes que es él, sabes que es ella, no te lo tienen que explicar. Eso es como ellos distinguieron a Jesús entre muchos. Y como nosotros en este tiempo de Pascua también podemos distinguir a Jesús entre muchas propuestas de felicidad que se nos dan. De felicidad rápida, sencilla, gratis, sin sufrimiento, pura mentira. Tampoco se trata de que Jesús te quiera decir que todos hay que sufrir y pasarlo mal, no. Sino que algo tiene que morir en ti para poder vivir. Algo tiene que morir en nosotros para poder dar fruto eterno. Morir nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra muerte, para que viva el amor, la solidaridad, la paz, la justicia. Ese es el camino que Dios nos da. Convenía, era necesario que el Mesías padeciera, para que tú y yo podamos, con nuestra muerte de cada día, descubrir la vida y saber que al final de todo, los que somos bautizados en Cristo, podremos resucitar como Él. Por eso hoy es un día de felicidad y de alegría. Puedes tocar el hombro de la persona que está a tu lado, tomar su mano, verlo a los ojos y decir, ¿vas a resucitar? ¿Tienes esa fe para decirle, tú vas a resucitar? Para pensar en tus seres queridos que hoy en esta Santa Misa particularmente muchos de ustedes vienen a pedir por sus seres queridos difuntos. Tú puedes cerrar los ojos, recordar su rostro y decir, Cristo resucitó y tú también vas a resucitar. Si no tienes esa fe, pídesela a Dios,
porque de lo contrario de nada te sirve lo demás, de nada nos sirve. Aquí se pone a prueba todo lo que somos y todo lo que creemos en la resurrección de Cristo. Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Lo voy a decir en positivo. Porque Jesús resucitó, vale la pena creer, estar seguro que Dios no miente, que Dios te dio la vida para que vivas para siempre. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.